Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en este programa, tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Gracias damos al Señor por la oportunidad de poder nuevamente estar delante de ustedes a través, llegando a sus hogares, a su celular, su computador o al televisor del living de su casa, con la finalidad de poder bendecir y poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión, que el pueblo de Dios conozca la palabra de Dios tal como está. Así que vamos a seguir ahora junto a mi hermano Bernardo. Hermano Bernardo, salúdanos, hermano. Bendiciones, gusto de estar nuevamente conectados y esperamos seguir en estos temas que nos hemos planteado, que es vuelvo a insistir lo mismo, un vistazo general sobre la caída. Claro. Entonces empezamos nuevamente el concepto de la caída en cuanto a la raza humana, la segunda parte, y nuestro hermano Bernardo va a decirnos cuál es el tema entonces que estaríamos viendo en este momento. Muy bien, con la ayuda de nuestro Señor comenzamos en este programa. Mi hermano Bernardo. Decíamos en el programa anterior que si no sabemos el estado de la humanidad, y nosotros somos parte de esa humanidad, que la humanidad está caída, eso decíamos, ¿cierto? Exacto. Comentábamos. Si no nos dábamos cuenta de nuestra enfermedad, no vamos a buscar sanidad, porque no nos damos cuenta de nuestra enfermedad. De nuestra enfermedad, claro. Que tomamos muy a la ligera el pecado, también decía usted. Claro, que no sabemos cuán grave es el pecado que cometemos, lo grave que es el pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Alguien preguntaba qué es lo que es pecado. Yo puedo dar mi opinión qué es lo que es pecado, pero más o menos qué dice la Biblia y qué es lo que dice teológicamente. Pecado es todo lo que se opone a Dios, todo lo que es contrario a Dios. Pecado es todo lo que es contrario a Dios, de pensamiento, de intenciones, de hecho. Pecado por omisión, emisión. Todo eso que se opone a Dios es pecado. Pero cuando tú dices que se opone a Dios, Está en contra de Dios. Está en contra de Dios. Tanto como, por ejemplo, como cuando está un ejército en contra de otro ejército, o estamos en contra de Dios, en contra de su voluntad. En contra de su voluntad porque nosotros nos creamos autónomos, no con libertad, sino con autonomía. O sea, yo hago lo que quiero, porque yo soy libre y porque yo me mantengo a mí mismo. Claro. Eso es lo que dice la gente. Entonces eso es contrario a... Y todo lo que hagas en la parte partiendo de ahí, de esa cosmovisión, todo lo que hagas lo haces por ti mismo y para ti mismo. Claro. Y en contra de Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Uno puede ver la facilidad de que tratamos de nosotros justificar nuestros pecados, incluso nuestros vicios o nuestros gustos. Claro. No hay un sentido de arrepentimiento, sino que hay un justificarnos. Decíamos, ¿quién tú eres para juzgarme? No juzguéis. O si argumento falaz,
de falacia. Hay argumentos que las personas, cuando estás en un debate o estás argumentando que somos pecadores, la gente usa argumentos falaces, que Claro. son débiles, que no tienen Que no ninguna, tienen sustento. no tienen sustento. Entonces dicen, usan esos términos, o te descalifican, o te dicen que tú eres un fascista, o homofóbico, y te califican al tiro. Claro, que tú De inmediato. que eres una persona que tiene odio y que es violento. ¿Y cómo se llama cuando si tú dices que la mujer no debe ser pastora o que debe te acusan de misono, usted? ¿Esa frase, esa palabra? No, Que tú odias a las mujeres, en realidad. Claro, pero no es una, o sea, claro, como que Pero, uno odia a las mujeres. pero el término quiere decir que uno odia a las mujeres. Claro, ese es el término que supuestamente... Bueno, te califican. Entonces las personas, en vez de reconocer sus pecados, todos nosotros tratamos de justificarnos. Justificamos una cerveza, justificamos el ver una película, yo me lo merezco, yo me saco la mugre, justificamos todas las cosas. Y entonces todo lo que se opone a Dios, todo lo que es contrario a Dios, eso es pecado. Ahora, disculpa, esa justificación para poder entender, y quizás para que entiendan nuestros hermanos y aquellos que nos están mirando, es la típica justificación cuando viene el borracho llegando a la casa y la esposa le dice, oye, mira cómo viene y vienes borracho. Bueno, por mi plata nada más, ¿cierto? Dicen así, yo tomo por lo mío, no le pido a nadie. claro, trata de justificar lo Trata injustificable. lo injustificable, claro. La persona simplemente trata, y así para poder sentirse mejor, para no sentirse tan mal, entre comillas. Por eso la incredulidad del hombre siempre envuelve dos cosas, dijimos la semana pasada. Ujú. Una buena opinión de uno mismo, tiene muy buena, y una muy mala opinión de Dios. De ahí parte, uno tiene muy buena opinión de uno mismo Claro. y una muy mala opinión de él. Esa es la incredulidad. Sí, porque mucha gente dice, oiga, usted es pecador, pero pues yo no he matado a nadie. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Yo no soy malo, dice la gente. Porque se compara con otros hombres. Exacto. Pero la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno. Que todos estamos mal. Que estamos caídos. Es que la caída desfiguró de tal manera, y en forma muy profunda, la imagen de Dios la desfiguró. Que todo, lo decíamos la semana pasada, que todo lo que nosotros podemos sostener o conversar, o nuestro concepto, nuestra manera de ver, nuestra cosmovisión, Ujú. incluso la idea o la opinión que podemos tener de Dios, su justicia, su amor, su bondad, su ira, es que lo que sucede es que tenemos un evangelio muy humanista, por tanto tenemos a un Dios que se Bueno. parece a nosotros Claro. y que siente y ama igual que nosotros. Eso produce la caída, la raza, el concepto caído de lo que es justicia y lo que es verdadero. Esa parte donde, ¿cómo se llama? No es una cosa que es de ahora, ha sido de siempre. Por eso el Señor quizás dijo en esa, cuando dice, no recuerdo muy bien el texto, dónde está, pero dice específicamente al pueblo de Israel, ¿tú crees que yo soy como tú? Claro, Isaías me parece que. Ujú. Cuando dice, ¿tú crees que yo soy como tú? O sea, como diciendo de que Dios se puede comparar al hombre o el hombre comparar a Dios, cuando Dios es infinitamente santo, infinitamente bueno y infinitamente perfecto. Pero el hombre no tiene nada bueno, no es perfecto, menos santidad. Por eso todo, como tú decías, todo lo que uno supuestamente piensa que el hombre puede justificar porque cree que hace cosas buenas, según su punto de vista, pero según la palabra de Dios, que es el conducto regular para poder regirnos moralmente, dice que no, que nuestras justicias son trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que podemos entonces empezar a ver? Porque todo esto lo hablamos la semana pasada, de la caída, que estamos mal, que estamos corruptos, que no hemos sabido dimensionar el pecado, que no tenemos realmente noción de lo delicado y de lo terrible que es pecar contra un Dios santo. Más a sabiendas
de que Él es santo. Entonces, es como decir que no tenemos esperanza. Claro, es tan importante darse cuenta que Jesucristo trajo salvación y juicio en su primera venida. Trajo salvación y yo no he venido a dividir. Incluso la familia. Exacto. Porque traigo juicio. Y Dios traía un juicio a la nación de Israel. He venido a traer espada, dice. Y, claro, Ujú. y eso hay que hablar con Deuteronomio, hay que hablar con Deuteronomio en Levítico, sale también en Jeremías. ¿Te acuerdas que Sí, nosotros estamos viendo? incluso en Isaías, creo. Sí, en Isaías cuando dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿cierto? Me ha enviado para sanar a los enfermos, ¿cierto? Para dar libertad a los cautivos, Que es la para salvación. abrir los ojos de la sí, pero leen hasta cierto punto, po. No leen más allá, y más allá dice que Él trae juicio. Trae juicio. Y por eso, Juan, a ver, ¿por qué decimos esto de juicio y salvación? Porque tenemos un concepto caído de que Dios, que me llamaba mucho la atención, pero algunos acusan a Dios de genocidio. Que es un genocidio. Claro, él cometió un delito de lesa humanidad. Mira, comparándolo con Hitler, comparándolo con todos estos dictadores sanguinarios, ponen en el mismo nivel a Dios. Exacto. Claro, porque como mató a todos los niños, a todos, y mató a inocentes, según el concepto, estamos hablando del concepto Claro. de pecado. Exacto. Según el concepto de pecado, los niños eran inocentes. Exacto. Pero para Dios no hay nadie inocente. No hay nadie inocente. Hay uno solo inocente. Y Exactamente. se llama Jesucristo. Nadie más. El inocente que pagó por todos los culpables. Por eso comparan eso y llaman y lo colocan a nivel de un hombre tan Claro. perverso como Hitler mismo. Claro, pero yo creo que es una blasfemia grave. Es muy grave esa blasfemia. ¿Por qué? Porque toman a Dios y lo bajan, dice, y lo ponen al nivel de uno. Ahora, si un hermano está diciendo eso, si un cristiano está dudando eso, es porque ha leído otras informaciones extras bíblicas. Y dedíquese a estudiar, a investigar, no a leer, a estudiar profundamente los textos, los contextos, y que Dios es un Dios de juicio. Y dice, yo maldigo a quien quiero maldecir, dicen, yo soy el que hace el mal en las personas. Dice Dios, dice, yo soy el que hace ciego al ciego. Claro. O sea, Al final Él es Dios. es Dios el que controla todo. Él es Dios. ¿Quién va a subir a darle un consejo a Dios? ¿Quién va a ir a plantearle y decir que, oye, sabes, en esa parte creo que has fallado? O que no no debería debería haber es- tantas muertes. Claro. O cuando hay un terremoto, qué terrible, tanta gente que fallece. Porque hay niños que murieron. Entonces Entonces, no hay concepto de justicia, es completamente distorsionado. distorsionado, eso quiero decir, en eso estamos diciendo que tenemos un concepto de Dios y además el poco estudio de la Biblia, más que una investigación seria. ¿Por qué? Porque los pastores tienen como oficio, son pastores, pero como segundo oficio. Porque primero ahí está el trabajo. Secular. El trabajo de ellos, porque si no, no comen. Exacto. Entonces los pastores tienen segundo oficio y el tiempo que les sobra Lo dedican lo dedican a preparar mensajes, medio apurado el sábado en la noche. No tienen tiempo para 6 horas, 7 horas diarias, están investigando un asunto. Exacto. Estoy hablando de una cosa seria. Por eso el hombre de Dios debería estar... Mira, los judíos no consideraban a Daniel como profeta. Claro. Lo tenían dentro de los libros históricos, que nosotros cuando estudiamos bibliología, no hablé sobre eso, Ujú. lo pasé por largo. ¿Por qué no lo tenían como...? Porque decían que él tenía el don de profeta, Claro, pero no que pero no era profeta, porque no estaba a tiempo completo, porque él era el primer ministro Claro, de de Babilonia. Babilonia. Sí, sí. Ni Nehemías tampoco era profeta.
tenía el don de profeta también. Eso decía, claro, porque era sacerdote. No, porque era copero del rey. Ah, Nehemías, perdón. Yo estaba buscando a Zacarías. Claro, Nehemías era copero del rey. Claro, Por eso copero cuando del rey, entró sí. triste, no podía entrar triste a su presencia, el copero, porque Claro. todos Ah, tenían sí, que sí, reírse sí, sí, delante sí. del rey. Porque, ¿ah? Sí, para que él no esté triste, po. Entonces, Si no le cortaban la cabeza. claro. Entonces, nuestro concepto. Ahora, ¿cuánto afectó y qué consecuencia trajo para la humanidad la caída del hombre? Cuando los caímos del paraíso. Bueno, cuando entró el primer caído, vamos a ver la primera consecuencia, pero vimos también que la caída trajo dos efectos muy profundos. O sea, no es que estamos enfermos, Claro, no que una cosa que yo que estoy físico. el hombre, no es que el hombre esté enfermo en su pecado, está muerto. Está muerto. O sea, ya la enfermedad lo llevó a cabo a No, la está muerte. muerto. Por así decirlo. Nace muerto Nace espiritualmente. muerto. Esto es una cuestión. Entonces, como trajo la caída trajo dos efectos. Una judicial, dijimos, ¿te acuerdas? Sí, una judicial. Y otra relacional. ¿Qué quiero decir? Que Que la judicial relacional. que trajo condenación. El hombre fue condenado. El hombre fue maldito. Condenado. Ujú. Y relacional, que bajo esa condenación y bajo esa caída, ya no puede tener una relación personal con Dios. No puede tener la Se comunión. rompió el Exacto. vínculo con Dios. Exacto. Dios lo echó. Pero Dios busca siempre al hombre. Y vamos a ver cuando la inclinación al mal del hombre, cuando veamos en ese momento, vamos a ver que Dios dijo que Noé halló gracia No es, claro. y su familia. Pero Noé era justo. ¿Y por qué era justo? Porque halló gracia. No porque él era justo. No porque él tenía una capacidad de ser justo, claro. Algún mérito Exacto. propio, sino porque Dios tuvo. Entonces uno se da cuenta que siempre Dios busca ciertos hombres para hacer que hizo un pacto incluso con Noé, ¿cierto? Sí. Y Y que no iba a volver a destruir la tierra claro, por agua. y cómo Y hizo una señal que claro, es el ¿no? arco iris. Y cómo siguió para adelante, porque limpió toda la tierra para volver a poblarle, y cómo cayó en un pecado rapidito el hombre. Entonces necesitaba un pacto mayor, que era el pacto del Señor Jesucristo. Claro. Esta es la copa del nuevo pacto. Bueno, podríamos estudiar los pactos en su El momento. pacto de Pero, sí, hay muchos pactos en realidad. sí, Sí. pero eran que todo era figura de Cristo, entre comillas. No es que como Sí. el dispensacionalismo, que Era Dios hizo una- un pacto y falló y se le ocurrió después Arreglarla de otro otra manera. pacto, claro. Claro. Que es No, eran símbolos o semejanzas. pasos que van acercándose al, Exacto. Como señales para poder entender a lo que venía el a lo pacto que venía el principal. pacto. Entonces, se rompió toda relación y quedamos condenados, el ser humano quedó condenado. No hay esperanza para el ser humano. Como decía yo ayer, o sea, la semana pasada, están condenados, rematados. Ese es un término que se usa en la jerga de carcelaria. Cuando una persona que está condenada en juicio y está rematado, quiere decir que no tiene escapatoria y que va a salir muerto de la cárcel. Que ya no tiene problema, ya está jodido. O sea, no hay una instancia que por si acaso quizás pueda salir. No, está rematado. Estamos rematados, quiere decir de que nunca más podríamos estar en la presencia de Dios. Claro, cuando uno puede decir que el hombre es que no es una metáfora, o sea, no es tampoco un símil ni un sentido figurado. No, pues El hombre está muerto, es literal. el hombre está muerto. Espiritualmente. Y no es que y un muerto. Entonces una de las consecuencias que trajo la caída, porque la semana pasada veíamos que eran varias, trajo vergüenza, ¿cierto? Trajo una conmoción, trajo una inclinación al mal, qué sé yo. Varias consecuencias. Pero nosotros estamos viendo ahora la muerte, vamos a ver la muerte espiritual.
Y es interesante saber que se preguntan algunos, ¿cómo puede un hombre creer? ¿Qué es lo que es primero para poder salvar a un hombre muerto? Porque un cadáver, y yo he estado personas cuando murió un tío y también cuando murió un amigo, yo estuve al lado de él. O sea, todavía no venían a echarlo en el cajón. Y tú lo mirabas, tú podías pegarle, No, no había ninguna reacción. porque está Podías muerto. hablarle, Claro. porque está muerto. Sí, ya no hay esperanza de nada. Está muerto. Un muerto no ve, no huele, no siente, no se emociona, está completamente muerto. Entonces, tomemos esa figura, lo que dice la palabra, para referirse que estamos muertos. Estamos muertos, muertos espiritualmente, nacemos muertos. Y debe ser angustiante y debe llevarnos A pensar a pensar profundamente en y a lo que razonar en estamos ese haciendo. sentido. Mira, yo tenía una cita bíblica, Romanos 12, o sea, 5:12. Me gustaría, porque habla mucho ahí hay mucha comida ahí, pero Romanos capítulo 5, de 2 al 21, hay mucha comida, pero más o menos pero mira, rescata la parte donde dice muerte, porque para que rescatemos, o sea, resalta esa parte o subraya, o colócale en puntilla, ¿cómo se llama? Cuando uno destaca una parte de la lectura. A lo que quiero llegar es al concepto de la muerte. Porque hay muchas cosas que dice Sí, del 12 al 21. del 12 al 21, perfecto. 5 del 12 en adelante dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo y por un hombre, ¿cierto? Y por el pecado, la muerte. Mira, detengámonos ahí. Porque va a ser una comparación con el Señor Jesucristo. Pero te das cuenta que por Adán entró la muerte. ¿Y qué Exacto. muerte? La muerte física y la muerte espiritual. No, la muerte espiritual. La muerte espiritual y la muerte física. Así, de verdad, la muerte física porque... Entró toda la muerte. Entró toda la muerte física y espiritual. Y si la Biblia dice que entró la muerte, ¿cómo algunos dicen que habían seres antes y murieron? No. Yo creo lo que dice la Biblia. Claro, porque antes no existía la muerte. Claro, porque dice que los dinosaurios murieron antes de la creación, entonces sí, está la muerte. No, yo creo que lo que dice la Biblia. Exacto. Firmemente yo creo lo que dice la Biblia. Entonces para mí solo escritura, y no opiniones, ni especulaciones, Ni teoría. ni teorías, claro. Entonces dice que por un hombre... Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él, ¿cierto? ¿Cierto? Por el pecado, o sea, el pecado que entró Y por el al pecado- mundo, porque ese hombre pecó, entró al mundo el pecado, y él, ¿cierto? El pecado, entró la muerte. O sea, iba de la mano del pecado, la muerte entrando en este mundo. Claro que sí. Y dice a continuación en la parte B, así la muerte pasó a todos los hombres. Mira dale énfasis. Sí, o sea, Yes. en el fondo, ¿por qué el hombre nace muerto hoy en día? Porque entró a todos los hombres la muerte de este hombre que fue el que pecó primero, que fue el que nos representaba ante Dios, que era La Adán. cabeza federal. Que era Adán. Y como Adán pecó, entró al mundo la muerte y el pecado. Y por eso dice el pecado, la muerte. Y así, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, no porque el niño nace y el niño está recién nacido y dice, pero si el niño no ha pecado. Pero pecamos en Adán, porque entró la muerte y el pecado. Y ese pecado está en nosotros. Por lo tanto, por eso estamos muertos y nacemos muertos en la parte espiritual. Claro, después morimos en parte física. Pero un niño... Pero consecuencia, claro, la consecuencia que nace un niño es que ya viene muerto espiritualmente. Claro.
Eh, la muerte de un niño, la muerte de un niño, porque la muerte es consecuencia del pecado. Así La es. muerte de un niño de 2 años, de 1 año, la muerte de un niño. ¿Por qué murió ese niño si no tiene pecado? Y la consecuencia del pecado es La muerte. la muerte. Por el pecado. Por el pecado original, por el Exacto. pecado que está en él. Por Porque el él pecado. nació bajo la muerte, muerto Claro. espiritualmente. Y por eso muere físicamente. Así es. Esa es la consecuencia. Ya La viene muerte es la evidencia, la muerte física, es la evidencia más clara de la muerte del espiritual. pecado que hay en nosotros, grave que hay en Sí, nosotros, por el que pecado. morimos, claro. Porque es la consecuencia. Claro, Es porque la el consecuencia pecado trae física. muerte. Claro. Trae muerte. Y todo pecado trae muerte. El adulterio trae muerte. La mentira es muerte. El pecado en sí es El muerte. pecado, muerte. toda aquella cosa que Dios ha implementado que dice no. Todo lo que es contrario a Dios, que es vida, Así es muerte. Es muerte. Todo lo que es contrario a Dios, que Él es verdad, es mentira. Exacto. Todo lo contrario que, por ejemplo, que es santo es impureza. El inicuo. El El inicuo. inicuo. Entonces todo, pero es cierto así, no hay término medio. No es una cosa que, como contaba un pastor hace tiempo, decía a la mujer que le decía, yo no creo que Dios nos vaya a echar a todos al infierno, Ya. porque Él es tan bueno. Yo creo que después a todos nos va a salvar igual. Y el pastor le dijo, señora, Dios no echa a nadie al infierno, usted se va solita por su pecado. Y con consecuencia, nosotros iremos al infierno en ese sentido, porque ya estamos muertos. Sí. Yo creo que Él vino a rescatarnos del infierno. Y de la muerte, ¿Sabes por qué vino a rescatarnos del infierno? Porque estamos en el infierno. porque ya Nosotros está. nacimos condenados. Estamos Esa de es una de las consecuencias de la caída judicial. Que nacemos condenados. Exacto. Es como lo que Y que no comentábamos. podemos tampoco tener una relación personal con Dios. Porque también se cortó eso. Es como lo que comentábamos la semana pasada, que aquel que está esperando la sentencia. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la milla verde que era Sí. de Estados Unidos, que eran las personas que estaban condenadas a muerte, que ya el juez hizo, o sea, hizo el dictamen, usted merece la muerte, condenado a muerte. Entonces, ellos esperan un tiempo hasta que se concrete esa orden de que debe ser muerto. Te quedes ser muerto, claro. Entonces, en ese tiempo es el que estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido condenados. Porque aquel que no cree en Cristo dice, ¿cierto? Sí, ya está condenado. Entonces, Porque es la única solución por eso, pero para si, salir del estado de putrefacción. entonces cuando está condenado, la persona lo único que está esperando, y si no quiere, si el Señor no le da la luz para ser salvo, ese hombre que está condenado, lo único que espera es morir para que se complete la completa condenación, que es el infierno. Por cierto. Por eso, pero siga leyendo el texto Sí. para... Dice el 13. Es muy esclarecedor ese. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia en un hombre, Jesucristo. Sigo leyendo, ¿cierto? Sí. 16 dice. Me dijiste hasta el 21. ¿no? El 21 sí, hay mucho ahí, mucha comida, le dije, pero, Sí, por ejemplo. pero rescate la parte muerta. Claro. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí hay muchas cosas. Claro, en realidad hay mucha teología ahí, pero te das cuenta que por un hombre entró y reina la muerte. Exacto. Por eso necesitábamos, porque la gente dice, bueno, Jesús es mi Salvador, pero la gente no sabe definir, o no sabemos mucho definir qué es lo que es la... O no tienen comprensión realmente de quién nos vino a salvar. De quién nos salvó. Porque ellos dicen, me salvó del pecado, pero lo dicen de una manera muy simple. No tienen el concepto de que ese pecado era el que nos salvó de la muerte y de la condenación. Claro, entonces uno puede... veamos Génesis 2, que es de 16-17. Génesis 2 para... Del 16 al 17, Sí. Aquí está, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira esa palabra, ciertamente. Ciertamente es algo que es completamente Ciertamente seguro. morirás. Es seguro, re seguro. O sea, no hay ninguna duda de que así será. Eso es ciertamente. Ciertamente morirás. Ahora hay tres tipos de muerte. Hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual, La que perdimos con Adán, la muerte física cuando termina este cuerpo y se desgasta y va a y la la tumba. muerte eterna, que es que tú entras con cuerpo, espíritu, alma al cielo, con un cuerpo transformado, Sí. evidentemente, o con O cuerpo y alma al infierno. Y esa es la separación eterna. Claro, porque uno es la vida eterna y la otra es la muerte eterna. Uno es para vida y otros y para muerte. Y otros para condenación. O sea, para Salvación y para condenación. vergüenza eterna, dice también. Así que tres tipos de muerte. Yo creo que la muerte espiritual, la Escritura, al decir ciertamente morirá. Ahora, entre las tres formas de la muerte, nosotros acabamos de leer Romanos 12, vimos la muerte espiritual. Esa es la muerte Nosotros, la muerte espiritual. espiritual. Déjame decirte algo que yo tengo escrito acá, que no me lo sé, para decirlo bien quiero leerlo. Sí. Quiero leerlo. Dice, la muerte eterna espera a aquellos que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. La muerte eterna espera a aquellos que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. Sí, se entiende. Repítelo nuevamente. O sea, la muerte eterna está esperando a aquellos que mueran físicamente porque ya tenían la muerte espiritual. Eso es ya perfecto. Mientras están espiritualmente, todos los que están espiritualmente muertos, mueren en la incredulidad.
En el no conocimiento. Pero ahora, no es un concepto tampoco de decir yo creo en Dios, o yo creo, porque la fe es un don de Dios, Exacto. la salvación proviene de Dios. Así es. Entonces no se trata de decir yo tengo mi religión, yo creo a Dios a mi manera, así que yo tengo fe, Claro. sino una fe según la Biblia, de acuerdo a la obra redentora de Cristo, de la persona de Cristo. Esa es la fe válida. Es la fe que proviene de Dios, espiritual, no una fe religiosa. Entonces, uno puede ser, cuando los que espiritualmente mueren, físicamente, los que mueren en la incredulidad, sin creer, se enfrentarán para siempre al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 4 al 15. Veamos. Apocalipsis 4 al 15. Ahora la Biblia lo llama la segunda muerte. Porque está hablando de la muerte física y de la muerte espiritual. Y este sería la segunda muerte. Claro, porque la primera, por decirlo entre comillas, no la cuenta. ¿Por qué? Porque ya estamos Porque estamos muertos, sí. Apocalipsis, ¿me dijiste, perdón? Es que la muerte física es una transición. Porque la muerte espiritual Ya está. está la muerte, la primera muerte, y después la segunda muerte, que sería la muerte Claro. eterna. Y todo es una transición de Cristo. La vida misma es una transición. entre una cosa y otra. La vida física acá en este planeta. Claro. Dije Apocalipsis 20, el 11 y el 15. 20, 11, 15. Bien. Del 11 al 15 dice así. El 20. Sí, capítulo 20 de Apocalipsis, del versículo 11 al 15. Ya por título, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, leer el versículo del mismo capítulo, del verso 6, puro verso 6. En el mismo capítulo 6 dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mira qué interesante, pues queremos llegar a eso. Mira, como dice el texto, bienaventurados, Así es, o bienaventurado, bienaventurados dice, santos, el que tiene parte en la segunda. No, dice en la primera resurrección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la segunda muerte, que en el fondo del juicio. Claro, pero es correcto, está bien, me había equivocado. Cuando dice la primera resurrección, cuando el texto te está diciendo la primera resurrección, es que te está hablando de que hay una segunda resurrección. El texto te lo está diciendo explícitamente. Ahora, vamos a llegar después, ¿a qué resurrección se refiere el Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere ahí? Con la primera. Con la primera resurrección. Bueno, sí, bueno, tú lo sabes y yo, pero... Claro, pero vamos a llegar ahí, para que no lo adelantemos. Ahora, eso estar consciente de que estamos muertos. Uh-huh. Y cuando nos resucitan, no vamos a tener parte de la segunda muerte, porque ya estamos vivos. Claro. Ahora ya estamos vivos con el Señor, tenemos vida, no es que voy a tener vida nueva, tenemos vida nueva, hoy, en este momento. Y no soy presumido,
No, porque el que tiene en, Cristo tiene vida nueva. claro, estoy descansando en la obra de Cristo y no en mi Exacto. propia obra. No se trata de mí, se trata de Cristo. Dice Pablo también, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Efesios 2. Efesios 2. Estamos actos bíblicos ya, ¿sí? Efesios 2. No dice la muerte. Es que es serio, porque la muerte realmente uno no lo toma en consideración. Lo terrible que es, que, y esto no es de reír ni tampoco de gozarse, pero qué horror, la expectación de horror de aquellos que no saben a dónde van. Entonces, cuando despiertan a esa realidad, es terrible. Mira, te voy a contar hubo una experiencia, no recuerdo muy bien dónde fue que la escuché, pero es que incluso está grabada. Dice que un hombre, un delincuente, un joven delincuente, estaba muy grave en el hospital. Y estaba, ¿cómo se llama?, con cáncer. Y estaba la familia alrededor de ellos y la mamá estaban ya, las últimas, estaba muriendo el joven. Uh-huh. Este joven fue siempre delincuente, no quiso nada de Dios, se burlaba de Dios, no quería nada con Dios. La madre era cristiana. Dice que esto cuenta la enfermera, porque estaba ahí en ese momento, porque le dio las últimas para que pudiera estar tranquilo y pudiera morir, entre comillas, en paz. Entonces dice que ya estaba por morir y la mamá le dice, hijo, ve hacia la luz, ve a Jesús, ve a donde está Dios, el Señor. Y dice que le abre los ojos el joven. Y dice, y maldice al Señor. Y no creo en tu Dios. Yo no creo en Él. Y cae. Y al caer, dice que abre nuevamente los ojos y mira hacia el lado y ve algo. Ellos no ven nada. Y grita. Pues la expresión de la cara de él es que veía algo. Estaba aterrorizado y espantado, con los ojos muy abiertos, y gritó, ¡No! ¡No! Y se murió. La enfermera se tomó vacaciones y comentó lo siguiente, no sé lo que vio, pero no quiero averiguarlo. Claro, oye, terrible. Yo creo que la expectación de juicio, que estamos bajo la ira y que estamos bajo el concepto de la muerte espiritualmente y que es angustiante, la miseria, lo miserable, si no nos reconocemos lo miserable que somos, lo mísero, y nos creemos orgullosos, vanidosos, porque tenemos cosas, por muchas cuestiones, claro. Y tenemos nuestros propios proyectos, ideas, aparte de Dios. Entonces, y vemos nuestra incapacidad de comprender y entender de que sin Dios realmente, literalmente, no podemos hacer nada. Sí, porque si yo pienso que mis nietos nacen muertos espiritualmente. Yo me preguntaba lo siguiente, esto aparte de... Me hacía la siguiente consulta, por una inquietud personal que yo tengo, no tiene por qué ser de otro. Si pienso sí que debería ser de todo hijo de Dios bien nacido. Sí, debería ser. Pero bueno, examinaba un poco cuando Pablo se va de Éfeso. O sea, digo yo, ¿qué urgencia tenía Pablo? ¿Qué lo motiva? Ay de mí si no predico este evangelio. Deudor soy. Deudor soy. ¿Por qué tenía ese sentido de urgencia de predicar el evangelio? Si ha pasado más de 2000 años. ¿Por qué él tenía? Porque 2000 años... nosotros decimos que son 1000 años, pero quiere decir esa figura que 1000 años para Dios son como un día para nosotros. No quiere decir que sea un día 1000 años, sino que
toma la figura que en realidad para No es nosotros nada. la vida no es nada. Exacto. Ni 4000 años no son nada para Dios. Pasa muy rápido. Entonces, no hay una prolongación del tiempo. Pero si uno lo mira humanamente, ¿por qué sentía tanta urgencia? ¿Por qué estaba tan apurado? ¿Por qué predicar 6 horas? Claro, porque ¿Por qué cuando se marchó de Éfeso, ¿qué lo movía a hacer eso? y porque ya no lo iba a ver más? ¿Cuál es la urgencia de que nos reunamos en una iglesia ahora? ¿Qué ambiente estamos viviendo? ¿Qué atmósfera nos está rodeando? ¿Qué sentir tenemos de la vida y de la muerte, de mi tiempo limitado en esta tierra, que yo doy prioridad al Evangelio y a las cosas de Dios antes que otras cosas? Porque es urgente predicar el Evangelio, porque miles de almas se están perdiendo en el horror de una muerte física para entrar a una muerte eterna. Si no tengo esa iluminación, esa percepción, sí, porque uno examina y dice, bueno, en realidad sí iba a ir Pablo. ¿Qué le costaba, no sé, predicar de las 9? Porque yo veo a gente que está en la vigilia, media vigilia, ni vigilia completa tampoco. Claro, O son muy aburridos los cultos, pero no tienen vida. Pero no hay perspectiva, no hay... ¿Qué es lo que Dios tiene? No hay fascinación, no nos deleitamos, sino que estamos aburridos. No llama Queremos la hora que la hora que- que que termine el pase. culto. yo recuerdo antiguamente, Y reconociendo de que Eutico se quedó dormido, ¿ah? claro, Y se cayó y murió. claro, donde se cayó del segundo Porque piso. el discurso que daba Pablo, a eso voy, el discurso fue muy hasta el amanecer. ¿Por qué no nos dio en 2 oportunidades y después se marchó? ¿Acaso tenía el barco, el boleto Preparado. de barco muy anticipado, lo compró de ida y de vuelta? ¿O qué le urgía a él realmente? ¿Qué le urgía a él que iban a entrar lobos a Éfeso? Y Claro, ¿cuál era la preocupación? de él. Por eso te digo, es porque estamos en una situación muy diferente, porque no tenemos idea de que nuestros nietos, nuestros hijos, si no están en Cristo, ellos nacieron Condenado. y están muertos. No es que estén enfermos, están completamente muertos. Y ellos, me gustaría que leyera Efesios 2. Efesios capítulo 2, Sí, en la parte del versículo segundo, sí, del versículo 1. Ya. Y él... hasta el 3 más o menos. ¿Mm? Hasta el 3 más o menos. Ok, del 1 al 3. Capítulo 2 de Efesios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo aquel que no tiene Cristo, que no tiene a Cristo, Dios no le ha dado la salvación, la fe para creer en Cristo, es un hijo de ira. Está muerto, está bajo la ira de Dios. No hay tal cosa como el hijo de la promesa. Si los cristianos pensamos que por ser cristianos nuestros hijos y nuestros nietos son hijos de Dios, estamos equivocados. Tenemos que clamar y llorar y gemir y estar de rodillas horas para poder clamar por ellos,
para que Dios tenga misericordia y les dé la fe necesaria para que puedan ser sus hijos. Pero si yo soy hijo de pastor y no voy a la iglesia, yo no soy salvo. Si yo no tengo a Cristo, aunque vaya a la iglesia y no tengo a Cristo, no soy salvo. Cristo y su Espíritu en mí, que me da testimonio, dice, que el Espíritu de Dios daría testimonio ¿de qué? De que somos hijos. Por eso, ¿hijos de qué? De Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos de ira. Claro, cuando dice, ustedes antes de ser resucitados, antes de renacer, de volver a nacer, ustedes estaban muertos. Ustedes están muertos. Desde luego que no está hablando de la muerte biológica. No. Porque nos está dirigiendo a una morgue. No. Mira. Por eso mira, lo que leíste cuando claro. dijiste a Dios, ciertamente morirás, y Adán lo echó, pues siguió caminando. No se quedó tirado ahí. Porque está muerto espiritualmente. Exacto. Entonces, aquí Pablo dice, ustedes estaban muertos antes de renacer. Vale, aló. Yo estaba vivo. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Porque se está dirigiendo a una morgue, no se está dirigiendo a una iglesia. Así Ustedes antes de renacer estaban muertos como todos los demás que están afuera. Claro, porque la palabra de Dios no es para el mundo, es para la iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que le está diciendo, ustedes estaban muertos. Claro, dice cuando dice estaban muertos desde luego, que no está hablando de la muerte biológica. Claro, física También, no. Esta carta nos envió a una morgue. Se dirige a personas biológicamente vivas. Esta carta nos envió a una morgue. Se dirige a personas biológicamente vivas. Éramos zombies espirituales. Éramos muertos caminantes. Estábamos muertos en vida. Muertos, mira. Está dirigiéndose a ellos. Vosotros antes de renacer estaban muertos como todos los demás que no creen, los que están en el mundo hoy día, los que no están en Cristo. Así es. Esto es dramático. Mira, yo no sé si soy exagerado, pero cuando yo veo fiestas por ahí y se ríen y gritan también, por no sé por qué ahora la gente ¿Te gusta gritar? le eche culpa de los bochicheros y de cachureo. De cachureo. Grito. Grito. Entonces, grita la gente con el trago y todo ese asunto. Y uno dice, esta gente no se reiría si supiera dónde están ¿A dónde está? y a dónde van si no vienen a Cristo. Si supieran la condición La condición en la que está. no se reirían. Y ahora que viene el 18, se soban las manos. Claro. Viene el 18, una semana. Vamos a celebrar. Pero muchos morirán en accidentes. Y esos que mueren sin Cristo, se les acabó la fiesta. Claro. Y como que uno, cuando incluso lo invitan a un cumpleaños y nos ve, que gana interrumpir. Escuchen, tengo algo importante que decirles. La urgencia, vuelvo a insistir, la urgencia, porque estábamos biológicamente Muertos. estamos muertos, o sea, estábamos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Ahora un muerto, como dije antes, no ve, no oye, no siente nada. Porque están muertos. Un hombre sin Dios es un cadáver, Ahora, mira, el totalmente muerto. degradado No. y putrefacto, es un cadáver, es cuando tú destapas un cajón y se está hinchado y se está reventando, es un asqueroso cadáver.
el hombre. Discúlpame que use palabras tan fuertes. Claro, porque Pero está, físicamente es como ver un perro muerto y ¿quién le gusta estar al lado de un perro muerto y sobre todo cuando está degradado. Exacto, Y cuando la está sociedad se compacto. está degradando cuando se hincha y se revienta. Y se Ahí está la corta. parte más Fuerte. más fuerte y de más mal olor. ¿Y cuánto se degrada la sociedad en su muerte? Qué triste comprender eso, Está putrefacto porque, el hombre. porque cuando tú te pones a conversar, y, y yo digo, por ejemplo, en la familia, y familias que son realmente cristianas que por años han ido a la iglesia, que tienen un concepto o tienen por así decirlo, un conocimiento de ciertas cosas, de lo que son cosas de Dios, pero no han nacido de nuevo. Y tú te pones a hablar del Señor y te dicen, ya, te pusiste fanático, te estás poniendo color. Pero hay que ponerle color, porque es algo urgente, porque es algo expectante, porque es algo que es ya. Si un familiar que no conoce a Dios se muere ahora, sin Cristo, ese se va derechito al infierno. Y no va a poder decir, pero que yo creía, ¿y por qué no buscaste de Dios? Si creí, tu fe no era una fe genuina, tu fe era una fe religiosa, tu fe era una fe simple. Tú no crees, porque si hubieses creído, estarías en la iglesia llorando, gimiendo, como lo que había comentado la semana pasada, de ese hombre que se agarraba al pilar y decía, la tierra se está abriendo bajo mí y yo me estoy cayendo. Hay que tener conciencia de eso, Juan. Es horrible, es terrible, porque la familia, no estoy hablando del mundo, sino que la familia nuestra que no conoce al Señor, es un candidato para vivir eternamente en el infierno y nuestras oraciones, y no hay nada que lo sacará de ahí. Sí. Es terrible, por eso Pablo de esa urgencia, por eso diciendo a Éfeso, vosotros que estabais muertos antes, como los demás, pero ahora habéis resucitado. ¿Pero qué resurrección? Ahí vamos a llegar. Se nos está pasando rápido el tiempo. Ahora, me gustaría que leyera Lucas 9, 69-60. Es prolongado este tema, es bueno. Sí. Es más o menos, es que, yo vuelvo a insistir, si no tomamos conciencia de lo trascendental que es la vida, vivirla en el temor de Dios, y no nos damos cuenta lo grave que es pecar, primero, no vamos a valorar lo que Cristo hizo por mí, Claro. si no sé lo grave la situación en la cual estoy. Y si yo sé que tengo alguna enfermedad grave y Dios me sana, yo voy a valorarlo porque estuve enfermo, muy enfermo, estaba a punto de morir. Y un milagro o una medicina me mejoró, yo estoy agradecido porque me salvó. Lo mismo, creo que nos damos cuenta. Lucas 9. Lucas 9, 59-60. Versículo 59 al 60, acá está. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es increíble que el Señor Jesucristo está mezclando los dos conceptos aquí. Si tú lees el texto, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de la muerte espiritual. Que entierran a los que están muertos espiritualmente, entierren a los muertos espirituales. Increíble, pero si tú lees y con mucho cuidado, el Señor Jesús mezcla los dos conceptos cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo también hay, que no tengo la cita bíblica, también hace contraste entre vivos y muertos espirituales. Cuando dice que el día que Cristo regrese, va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Ese es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Sí. En el tribunal, o sea, el tribunal está ante el trono blanco, el tribunal que Claro. Dios va a juzgar a los vivos espiritualmente en Cristo y a los muertos. A los muertos que están. Y a los vivos le decir, bendito de mi Padre, entra al reposo eterno. Al paraíso, Al al paraíso. reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo que quiero decir lo que quiero destacar es que Jesucristo está haciendo una diferencia entre la muerte biológica y la muerte espiritual, cuando dice que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Él mezcla, también hace contraste, lo leí el día que Cristo dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Vamos rápido. Vamos para allá. 6:23. Romanos 6:23. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La caída, el pecado, ¿qué trajo? La La muerte espiritual. Y de ahí vienen todas las otras muertes. Las muertes emocionales, la muerte, digamos, es la separación de Dios y el hombre. Esa es la muerte, y la muerte física, por consecuencia. Uh-huh. Todas las muertes. La paga del pecado es la muerte. Y mire lo que dice Colosenses 2:13. Mira, te estoy diciendo buscar la Biblia. Colosenses 2:13. Un segundito. Colosenses 2:13. Acá está. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué tendría que dar vida a Cristo si estamos vivos? Cristo nos vino a dar vida porque estábamos muertos. Porque él suena de perogrullo. Claro, Pero, pero si ¿cómo? Si ya estaba vivo. Claro, ¿y cómo vino a dar vida? No entiendo. Y por eso dice, Que él nos si vino a dar habéis, vida. si habéis resucitado con Cristo, Y ¿cómo que resucitado? por eso estamos muertos en delitos y pecados, dice Colosenses 2:13. Uh-huh. Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos. Estamos muertos en pecado, y la incircuncisión de vuestra carne. La carne, Dios claro. dio vida juntamente con él. Y si Perfecto. puedes buscar el Salmo 51, porque ya explica hace una hora. Uh-huh. Salmo 51. Salmo 51, el verso 5. Estamos en eso, sí. Quiero que tomemos el concepto de que la muerte ha sido heredada. La muerte espiritual y todas las muertes en todas sus Es formas. una herencia. Es una herencia de la cabeza federal Que fue Adán en este que caso. Adán, que él nos representaba y fue heredada. 51. Heredamos la muerte. 51.5. ¿Sí? 51.5. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es muerte. En muerte. Muchos de ellos dicen que hablaba de que el papá no había tenido una intimidad con otra mujer. No está diciendo eso. No, está hablando de... Está diciendo de que está hablando que en maldad he sido concebido, no porque él era un hijo de mamá diferente. O un hijo de fornicación. Exacto. Eso sí. Quiere decir de que él fue concebido en maldad porque venía toda la raza humana con esa maldad, que era el pecado. La consecuencia del pecado, la muerte espiritual. La miserable condición del ser humano. La miserable condición del ser humano. Mira, busca Salmo 58. 58. Verso 3. Dice así: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron desde la matriz. Desde la matriz están muertos espiritualmente. Porque De niño. vienen con eso, la muerte espiritual. Por eso Cristo vino a darnos vida. ¿Pero qué vida si estamos vivos? La vida espiritual. Pero te das cuenta cuando nace un niño, guaguito, inocente, un guaguito chiquitito y qué lindo el angelito. No es un angelito. Pero viene con la semilla de
De la La muerte. muerte espiritual. Porque de la matriz, léalo otra vez, sí. Esto suena un poco chocante, pero es así. Ya, dice, Porque si no, serían los niños sin pecado. Entonces, ¿por qué muere un niño si la muerte es consecuencia del pecado? ¿Por qué hay niños con cáncer? me dijiste, perdón, porque se me fue, ¿dónde estaba? 58:3. Acá está, tiene razón. Se apartaron los impíos. Mire, se apartaron los impíos. Tenemos que ver bien eso. Se apartaron. Ok. Se apartaron. Cayeron, que apartarse es Sí, caer. sí, caer. Los impíos. Dice que Dios no tendrá por inocente al impío. Ujú. Para que tengamos bien. Desde la matriz, cuando fue concebido, el que estaba en la matriz se apartó, cayó y es impío desde la matriz. Claro, porque ahí lo dice, ahí lo dice muy bien. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esa es la condición Del de la hombre. raza humana que hereda el pecado original. La gran batalla, porque aquí no es el yin y el yang, No. no es el bien y el mal que está peleando de igual a igual, porque Dios usa el mal incluso para Hace su gloria, propósito. Claro. para su propósito. ¿Qué quiero decir? Que aquí no se trata de, pero sí en nosotros, la raza caída, estamos en una batalla, y la batalla es la mentira y la verdad. Y el hombre desde la matriz nacen en la mentira, eso está diciendo, Exacto. y no es la verdad. Ese niño que recién nace necesita venir a Cristo como verdad. Ahora, si un niño chico muere de meses, no es salvo porque él es inocente, es salvo porque Cristo murió Exacto. por ello, por la obra de Cristo, Por la gracia de por Dios. la gracia de Dios. Exacto. No por un mérito propio porque él es inocente. No por quiere sí decir mismo. que un niño muere de chiquitito de 1 año y se va al infierno. No. Sino porque la gracia de Cristo ha permitido que ellos puedan acceder a la salvación. En ese sentido. Pero cuando dice, aquí entiendo y se comprende lo que muchas personas han preguntado y se han preguntado alguna vez. ¿Y de qué nos salvó? ¿De la muerte espiritual? ¿De la condenación eterna? Porque estábamos muertos. Por eso dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y está hablando de la vida espiritual y física también, por cierto. Porque la vida física está para todos. Bien más, bien menos. Hay impíos que viven hasta los 100 años. Claro, y no más de eso, ciento Claro. tanto, No, pero hay gente que 114. vive independientemente de que sea cristiano, hay cristianos que se mueren muy joven. Estamos Exacto. hablando de la vida espiritual, La vida, la claro. vida que Cristo vino a dar espiritualmente. Imagínate un valle de hueso seco. Como de ese Un valle de hueso seco, imagínate, esa es la humanidad. Aunque estaba el texto ahí estaba refiriéndose Al así pueblo- al al pueblo pueblo de de Israel, Israel, así sí, está sí, sí. Israel. Así estaba Así. muerto. Y así estamos nosotros, mucho pueblo, entre comillas, de Dios, y mucha la humanidad. Él toma la imagen de los huesos secos y toma la imagen de nosotros que nos pregunta, ¿tú crees que ellos pueden ser, pueden resucitar estos huesos ¿Vivirán secos? estos huesos? Dice. Claro, ¿pueden vivir estos huesos? ¿Pueden tomar vida estos huesos secos? Y dice que estaban secos en extremo. Claro, o sea, tú los O sea, pisabas y lo hacías pedazos. se hacían polvo. Claro, O sea, entonces, no había posibilidad de que hubiera vida. la en esos respuesta tuya y mía es, Señor. yo creo, o sea, muy difícil. Solo tú huesos. Lo sabes. lo sabes. Entonces, di la palabra. No es que esté en mi palabra, No, la palabra. sino la predicación del Evangelio. La palabra, exacto. Di la palabra de Dios. Di, ¿qué cosa? Lo que yo te voy a decir, dile a estos huesos que vivan. Yo te digo a ti, dile a estos huesos que vivan. No que tú declares, Exacto. y para dar vida, y para crear nuevas
nuevas realidades. No que rechazo la maldición o esta enfermedad, Claro. porque muchos declaran, decretan, Sino por favor. la palabra de Dios, ella tiene poder. Ella es la que tiene Y poder. él dijo, la palabra y vino el poder del Espíritu Santo. Palabra y poder. Yo creo que imagínate, o sea, no imagina, sino que, bueno, si quiere imaginarse, pero la idea, yo creo que lo que revela muy claramente la condición del ser humano es Lázaro. Lázaro llevaba ya casi el cuarto día, ya Estaba Dios. es que ya estaba hinchándose y estaban los gusanos ya empezando a aparecer. Imagínate en ese estado. Él estaba en la losa, en la piedra, estaba en la piedra y muerto. Pero él no sabía que estaba muerto, porque estaba muerto, Es cierto, estaba muerto. totalmente muerto. Y estaba rodeado de otros cadáveres putefactos y algunos ya huesos. Y él era un muerto más dentro de esa cueva. Claro. Él nunca no se dio cuenta que estaba gusanándose, nada. Estaba muerto. Y cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que hizo Dios primero? Porque es de construir tejido, nervios, células. Es de hacer lo que se deshizo. Claro, o sea, Es volver atrás. Lo que imposiblemente, humanamente, se puede hacer. Porque una carne que se pudrió, se contaminó, se hizo, ¿cómo se llama? Le hicieron un gusano, está hedionda. Es imposible decirle que se vuelva atrás para que esté habilitada para comerla. No, está echada a perder. claro, es que lo que pasa es que vuelve el milagro de la voz de Dios, de decir, Es terrible eso. y ya estaba muerto. ¿Qué es lo que es primero? ¿La fe? ¿El creer en Dios? ¿O la regeneración, nacer de nuevo? ¿O resucitados por Cristo? Una gran controversia. Pero uno nota ahí que si hay un cadáver en el mar, estamos en un barco nosotros, un yate, lo que tú seas, pero en una nave, y miramos que hay una persona que está ahogada, Que está flotando, que está está hinchando. flotando, está ahogada. Tú le tiras un salvavidas. Claro, Ese muerto. Una cuerda. Ese muerto va a correr ante este globo y esta cosa que lo puede mantener a flote. Este salvavidas que le tiramos para que cógelo, nada hacia allá, salva tu vida. No, porque está muerto. No escucha. No escucha y no va a reaccionar. Y no reacciona. Si está muerto. Está muerto. Pero si le decimos, ¡hey, resucita! ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar. Exacto. Eso es la obra redentora que hace Cristo en nosotros. Es necesario que nazcan de nuevo, en espíritu. En verdad. Aleluya. Porque estamos muertos y es necesario. ¿Y cómo es esto? Mira, el viento sopla para allá, para acá. Así también el espíritu da vida. Y me da vida, me abre los ojos, me resucita Y me hace y me hace creer en Él. Creer en Él. Y ahí donde cuando hace creer en las palabras que son predicadas, ahí recién tenemos fe. Pero primero tiene que regenerarnos. Porque el hombre nace muerto espiritualmente, no está muerto, no puede creer, aunque le tires un salvavidas, aunque le grites que se salve, está muerto. Tienes que primero resucitarlo. Y eso Cristo nos resucitó. Por eso hablaba, esta es la, como dice el Apocalipsis que acabamos de leer, lo leímos, dice, esta es la primera resurrección que está Sí, en esta es Apocalipsis. la primera resurrección. Esa está a ver, A ver, los que no, en Apocalipsis 20 veces o Sí. Apocalipsis 20, 14, 11, 15, ahí habla sobre los que no fueron hallados en la primera resurrección. Exacto. La primera resurrección era porque se había dado una segunda resurrección. Exacto. Y está hablando de la primera resurrección. ¿De qué primera resurrección está hablando?
Sí, pero en el 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurado? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y ahí donde estuvimos leyendo más adelante, ¿por qué? Porque dice que estaban los muertos delante de Dios y el mar entregó los muertos y el Hades entregó los muertos. Claro, pero fíjate que tú la primera resurrección. ¿Y cómo le dice a Efesios Pablo? Se dirige a ellos, no a una morgue, dice, vosotros estáis muertos y ahora viven. O sea, están muertos y resucitaron. Exacto. A eso se refiere el Apocalipsis. Bienaventurados los que participamos de la primera resurrección, la resurrección de Cristo, hombre. La resurrección que estábamos muertos y Cristo nos dio vida juntamente con Él. Porque estábamos muertos, nos resucitó. Por eso yo no puedo decir, yo voy a ir a la iglesia, yo escojo seguir a Cristo. No. Él nos da vida primero. Él nos tiene que regenerar. Y ahí recién creemos. Eso es lo que está diciendo. Mira, para ir terminando. Cuando Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, no hay resurrección de muertos espirituales ni física, no hay resurrección. Y no hay vida si no está Cristo. Todo es muerte. Todo es miseria. Y no importa lo regio que te vaya en la vida, no importa lo excelente que te pueda ir en la vida. Si no tienes a Cristo, eres miserable, pobre, desnudo. Así dijo, le había visto el Señor. Así Estás muerto. Y hay muchos en la iglesia que están muertos porque han perdido la pasión, la urgencia, el primer amor de la intimidad con Dios, de la oración. Y todas las iglesias estaban muertas y desaparecieron, de hecho desaparecieron. Pero me gusta eso porque le dice, y yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí yo hacía la pregunta, ¿cómo un muerto puede creer si está muerto? ¿De qué muerte está hablando? La muerte espiritual. La muerte espiritual. Porque le dice, va a resucitar, y si cree en mí, resucita. Aunque esté muerto. Aunque esté muerto en delito y pecado, resucitará. si cree en mí, tiene vida. De vida eterna. Entonces Cristo es la vida. De eso vino a salvarnos el Señor. De la condenación, del pecado original, de la muerte espiritual. Y para ir terminando, me gustaría que leyeras el Evangelio según San Juan. Mira, leyeras solamente ciertos versículos, pero me gustaría, capítulo 5 de San Juan. Ya. Permiso de tomar agua. Capítulo 5. Lee el 21. 21, dice así. Porque, está hablando el Señor aquí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Pero mira lo que dice. Que porque como el Padre, está hablando Jesús, porque como el Padre levanta a los muertos, ¿cómo? Ya, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¡Wow! Lee el 24, el verso 24, para reafirmar la idea. De cierto os digo. Cuando dice de cierto, esto sí es verdad de verdad. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ay, déjame muy interesante que tal como dices tú, el 21, como lo dice porque como el Padre levanta a los muertos espirituales y le da vida, así también el Hijo A los que quiere dar vida.
Y ahí leímos el 24, ¿cierto? Así es. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Porque cree en mí, dice Jesús. Exacto. Más ha pasado de muerte A vida. espiritual Exacto. a vida. A vida espiritual. Oh, gloria sea su nombre. Entonces, Cristo es la vida. Así es. Por eso debemos predicar solo Cristo. Solo a Cristo, el Señor. Y no se trata de una iglesia viva por las manifestaciones espirituales. Se trata de vivir la vida en Cristo. En Cristo. Y en De sus lo que ordenanzas. estamos en Él, por Él, fuimos salvos por Él, vivimos por Él, dice Romano. Y todo, Efesios dice que cuando estábamos perdidos fuimos rescatados por Él y siempre apunta hacia Al Él, Señor. al Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios Así es. y Wow. que muchos que estén muertos espiritualmente, pero debemos tener la urgencia, ¿cierto?, de predicar y no ser tan cómodo. Yo creo que la gente es floja, muy floja, y porque no sabe la urgencia que es predicar. Así el desafío es predicar este evangelio, para que muchos muertos que están espiritual ahora, con la palabra de poder que el Señor nos ha entregado, podamos dar vida Exacto. eterna. Y decir como Ezequiel, huesos muertos, oíd palabra de Jehová. Amén. Aleluya. Bien, usted no se da cuenta, pero ya ha pasado más de una hora. Y muy interesante el tema que nos ha tocado en este programa. Creo que da para más también. Sí. Vamos a estar viendo la posibilidad de seguir después más adelante con los conceptos de lo que es la caída del hombre, en lo que es la muerte espiritual. Y es importante, como dice Bernardo, nuestro hermano Bernardo, la urgencia que tenía Pablo de predicar, de anunciar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Gracias damos al Señor por esta instancia en la que hemos podido conversar. Espero que usted haya sido edificado. Vuelvo a insistir, si tiene dudas, preguntas, está apareciendo arriba, incluso arriba de Bernardo estará apareciendo el correo, para que ustedes manden sus preguntas, sus inquietudes. Gracias damos al Señor nuevamente, como digo, el poder estar así. Despídase, mi hermano Bernardo, para que nos tenemos yendo ya. Quiera Dios que tengamos pasión. El mismo evangelio, la misma enfermedad que existía en los primeros siglos de la humanidad, es la misma enfermedad que existe hoy y que es la muerte, que es el pecado. Y el remedio es el mismo, Jesucristo el Señor. Exacto. Así que muchas gracias por tener paciencia y muchas bendiciones. Bien, mi hermano. Predica a Cristo, amén. Amén. Y esto ha sido todo en tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Señor les bendiga. Gracias damos a nuestro Señor por la bendición de llegar a vosotros con un nuevo programa más. Por favor, comparte este video para que muchos más sean bendecidos. Y no olvides de inscribirte y activar la campanilla, así podrás saber cuando se suban nuevos programas. Esto fue tu programa, Conversando la Palabra, por una Reforma Bíblica. Hasta una nueva oportunidad. Si Dios nuestro Señor así lo permite. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y acompañe.